Nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos do primeiro dia do nosso seminário, apresentando a nossa última atividade do dia. Né? Eu tenho o imenso prazer de apresentar para vocês a professora Núria Benar, da Universidade de Barcelona, geógrafa da Universidade de Barcelona. A professora Núria tem um vasto currículo e uma vida acadêmica riquíssima. Vou tentar resumir ao máximo, para dar tempo e deixá-los ouvindo a professora. A professora Núria, como eu disse, é geógrafa, é professora da Faculdade de Geografia e História do departamento da Universidade de Barcelona, onde ela foi diretora no período 2009-2011. A professora Núria é membro da Sociedade Catalã de Geografia, ela é editora da revista Escrita Nova, e eu queria chamar a atenção para o fato, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, a professora Núria Benar, ela é co-coordenadora da coleção de livros Espaços Críticos. É uma coleção que já está no volume 11, Núria? No volume 11, é uma coleção extremamente importante, ela traz para a língua espanhola um conjunto de autores críticos que escrevem em inglês, como, por exemplo, o Eduardo Soja, o Smith, e o trabalho que ela realiza nessa coleção de trabalhos críticos com a escolha de intelectuais críticos tem sido da maior importância. E eu acho que é um marco importante, ainda mais porque se trata de um seminário em que nós estamos tentando resgatar, né, eu pensar uma teoria urbana crítica. Esse trabalho da professora Núria vem de encontro a esse trabalho. Também queria dizer que a professora Núria é membro um pouco externo do GT de Teoria Urbana Crítica. Ela é atualmente professora visitante do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. O curso da professora começa na quinta-feira. Vocês podem olhar no site da Pós-Graduação da Geografia o curso da professora. Ela foi professora visitante na Universidade de Harvard, na Universidade de Clark e na UNAM, no México. A professora Núria tem um conjunto bastante expressivo de publicações. Ela é autora e coautora de vários livros, dentre os quais Expedições Geográficas Urbanas, Pensar a Cidade em Tempo de Crise, Imagens, Símbolos e Mitos de Barcelona, em 92, Uma Desconstrução de Barcelona, Desafios Urbanos na Espanha. A professora participou de convênios no Departamento de Geografia, e nós temos um livro publicado, 2 livros publicados desse convênio. A professora Núria também participou com um trabalho no livro que o GESP publicou, que é o livro da coleção Metageografia, que se chama Justiça Espacial e Direito à Cidade, que eu organizei, mas que eu esqueci o nome. Enfim. Então, eu queria agora deixar vocês com a professora Núria e dizer para ela que é uma grande honra tê-la aqui conosco, e desculpe se vamos cansá-la muito nos próximos dias. Estaba agradeciendo a profesora Fanny y a todo el mundo que ha intervenido para que ha posibilitado que yo pudiera estar aquí hoy. De verdad, muchas gracias, muy sinceras. Debo excusarme una vez más por no hablar portugués. Un año más me excuso de lo mismo, no hablo portugués, pero bueno, no tengo ni solución ni excusa. Pero bueno, voy a hablar español y voy a intentar, yo sé que me entienden, pero si algo no se entiende ya me avisarán. Lo que voy a presentar hoy es bueno, básicamente cosas sobre las que estoy trabajando ahora mismo, cosas sobre las que voy pensando. Está un poco... si les confieso que estaba un poco preocupada con lo que iba a presentar hoy, por si iba a encajar bien en estos días o no, hasta que he oído las preocupaciones que salían en la mesa anterior. Y bueno, creo que lo que voy a presentar es un poco una posible respuesta a esos debates, aunque desde un punto de vista un poco, ahora les cuento, un poco más estrecho, que no ese planteamiento tan amplio. Bueno, lo que sobre lo que voy a reflexionar es sobre algunos debates recientes, muy recientes, quiero decir, que se han producido en los últimos 4 o 5 años, que se han producido bajo esta etiqueta de teoría urbana crítica,
se han producido sobre todo en el mundo anglófono, inglés, americano. Y he estado reflexionando sobre eso a partir de una doble inquietud. Una es el mismo contenido de los debates, ¿no? La misma constatación de la existencia de un debate así como denso y a veces un poco encendido y con enfrentamientos incluso, a propósito de estas cosas que estamos hablando, a propósito de cómo afrontar las transformaciones urbanas a nivel global y cómo afrontar lo que tal vez sea una crisis en nuestra manera de entender este proceso urbano. Esto por un lado, esto ya por sí mismo justifica, creo yo, esto que quería presentar. Pero además hay otra inquietud, otra motivación para hacerlo, y esta es más de tipo más práctico, que tiene que ver pues, con mi propio trabajo, tiene que ver con las dificultades que tengo, que creo que todos tenemos, son las dificultades habituales que tenemos de aplicación de la teoría, ¿no? Según el método marxista dialéctico, teoría y realidad deben nutrirse mutuamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos teorías sólidas, asentadas, preparadas para aplicar y confrontar en el terreno empírico, y a veces ese terreno se presenta con una complejidad que nos parece como intratable? Entonces, de tal manera que ese camino de vuelta del terreno a la teoría se ve dificultado. Entonces, bueno, piensas, bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué están ofreciendo los colegas de otras partes del mundo? ¿Qué se puede aprender? Esa es la idea de lo que voy a presentar, ¿vale? De modo que este es el doble objetivo, ya puesto de otra manera un poco más clara. Lo que voy a hacer es presentar algunas de estas nuevas aproximaciones y debates al tiempo que reflexiono sobre su utilidad potencial en otros contextos, ¿no? Es un poco, mira, ahora que Fanny hablaba de esta colección de espacios críticos, donde abordábamos la obra de grandes nombres de la geografía o del pensamiento espacial norteamericano, no sé qué, lo hacemos con esa idea, no para reverenciar a nadie, sino para ver qué hay de útil allí que nos pueda servir para nosotros en otros contextos, o no, o para modificar, o lo que sea. Con esta misma idea es con la que me aproximo y veo estas propuestas, ¿no? En el título he puesto desde los márgenes, debates desde los márgenes. Los márgenes en este caso soy yo, somos nosotros, ¿no? Por márgenes podemos entender de entrada el trabajo que realizamos desde el mundo académico no hegemónico, en idiomas distintos del inglés, difundidos a través de otros canales, que no las revistas, las grandes editoriales anglosajonas, etc., ¿no? Tengo que decir que a esta distancia le doy mucho valor, porque esta distancia permite ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? Sin tantos prejuicios. Tal vez creo que esta observación con esta distancia incluso podría ser de propio valor, podría ser valor para la propia geografía anglosajona, ¿no? Que tiene dificultades para verse a sí mismas, ¿no? Pero bueno, esto ya es mucho pensar. Y en segundo lugar, también quería mirar estos debates desde los márgenes, en otro sentido, pensando en los márgenes urbanos como uno de los temas centrales de mi trabajo desde hace bastantes años. Empecé, para los que me conozcan de algo, empecé a trabajar eso con la profesora Rosa Tello, y ahora que Rosa Tello ya no trabaja tanto, bueno, sigo yo. Márgenes urbanos, y con eso nos referíamos, para resumir rápido y saber de qué hablamos, a espacios urbanos que no tienen valor de centralidad, que sufren de una desinversión sistemática, que a menudo están estigmatizados y que, de acuerdo con el marco teórico que manejamos, son espacios que están temporalmente en reserva para futuras rondas de inversión del capital.
Sin embargo, estos espacios, como decía antes, a veces se muestran intratables, se muestran indomesticables, tienen un funcionamiento aparentemente fuera de esta lógica que esperamos, la lógica de desinversión, estigmatización, desvalorización, renovación. Parece que hay algo ahí que no acaba de funcionar. Entonces, necesitamos aproximarnos a ellos de otra manera. Yo últimamente a estos espacios me estoy refiriendo a ellos con ese nombre de espacios urbanos extremos, y me refiero con ello a espacios donde mi hipótesis era que en esos espacios las contradicciones iban a verse con mayor claridad, y de ahí se podía sacar lecciones para entender el funcionamiento a un nivel más general. Era una hipótesis, creo, no sé si es realmente así, no lo sé aún, después de un tiempo de estar pensando en ello. Bueno, pues vamos a ver de qué aproximaciones hablamos, qué es lo que podemos sacar en claro, etcétera. De teoría urbana crítica hablamos nosotros, pero me parece que está hablando todo el mundo. Los ingleses y los norteamericanos también hablan, y mucho, de teoría urbana crítica. Y yo aquí he puesto el título, he puesto este título porque es como de película, ¿no? El retorno, ¿no? Porque de teoría urbana crítica sí, hace tanto tiempo que hablamos, ¿no? He puesto el retorno entre comillas, porque cuando yo pienso en teoría urbana crítica, pienso en teoría urbana que se empieza, no sé, como mínimo teoría pienso en los trabajos publicados a principios de los años 70 y que luego han tenido continuidad en el trabajo de muchos autores de diversos ámbitos geográficos, ¿no? No me extiendo porque ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Las obras de Lefebvre, el primer Harvey, el Manuel Castells de aquella época, etc. Yo creo que se puede afirmar que el ímpetu renovador de aquella perspectiva crítica o radical, que es como se la llamaba entonces, de aquella década, de los años 70, fue perdiendo empuje con el paso del tiempo en el mundo angloamericano de manera muy destacada y luego en muchas otras partes, por diversos motivos, por las circunstancias sociales y políticas del mundo que no favorecían la centralidad de aquellas perspectivas, por la entrada en la teoría social de posiciones, para resumir, posmodernas que en gran parte las cuestionaban, como también por el éxito profesional de enfoques más tecnocráticos que las políticas urbanas neoliberales empezaban a solicitar, ¿no? Se produjo entonces una sucesión de giros, como les llaman en el mundo anglo, ¿no? De turns, giros culturales, discursivos, también la entrada de corrientes postestructuralistas, tipo postcolonial, feminista, etc. Fue una época de gran efervescencia y en algún momento alguien se fijó que había que balancear, que contraponer a todas esas nuevas corrientes que sin duda, yo creo, que se puede decir que abrieron la perspectiva y creo que de muchos puntos de vista de manera bastante fructífera, pero algunos empezaron a llamar, vamos a sentarnos otra vez, vamos a no perder la materialidad de vista, vamos a recuperar la relevancia de aquello que estamos trabajando, de nuestras investigaciones, etc. Bueno, con toda esta historia, lo cierto es que más o menos, después de una crisis fuerte, creo, de la geografía urbana radical en los años 80, porque pues es que digamos lo que llamamos así para entendernos, la ideología neoliberal penetró en todos los rincones y por supuesto también en los rincones académicos. Pero en los últimos años, quizá también porque la dinámica la agresividad del capitalismo actual también lo ha exigido, se ha recimentado una geografía urbana crítica en el que se ha abierto un diálogo
a veces una confrontación, eso es lo que voy a examinar inmediatamente, entre posiciones neomarxistas, herederas directas de aquella tradición radical, con aquellas aproximaciones postestructuralistas más consolidadas, como básicamente el feminismo, la teoría postcolonial. Tengo que decir que a todo eso, estas aproximaciones no solo intentaban adaptarse a los nuevos tiempos y qué está pasando con la condición urbana actual y estas cosas, sino que iban bastante más allá, se permitían cuestionar las propias bases conceptuales de aquella teoría urbana asentada y han logrado crear una cierta sensación de vértigo, de inquietud, de desasosiego por parte de muchos geógrafos urbanos más tradicionales, más clásicos. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas. Me resulta hasta irónico que quienes han levantado el debate de manera más clara hayan sido precisamente los mayores detractores de estas nuevas corrientes, que las han descrito así como con ostensible, con notoria hostilidad, digamos, ¿no? En particular, han sido los trabajos de dos geógrafos norteamericanos, sí, muy de la escuela de Los Ángeles, que se llaman Michael Storper y Alan Scott, que básicamente están vinculados a... Básicamente su trabajo se ha relacionado con una geografía económica de corte, digamos, tradicional, ¿no? Temas como organización industrial, localización, el desarrollo económico regional, los clústeres económicos, bueno, este tipo de cosas. Y lo han hecho pues brillantemente y son personas con un amplio reconocimiento. Pero hablando de teoría urbana crítica, son abiertamente hostiles tanto al marxismo como al posmodernismo y a Henri Lefebvre en particular. La hostilidad ya es total y no pueden entender, y asimismo lo manifiestan, cómo esas nuevas generaciones de jóvenes brillantes, geógrafos brillantes, etcétera, pierden el tiempo, por decirlo así, leyendo al viejo Lefebvre. Bueno, ahí. Para estos autores, a los que me estaba refiriendo, Scott, Storper, o Storper y Scott, porque fueron, los cito así, tal como se colocan ellos cuando escriben, según el artículo, pero escribieron dos artículos seguidos en 2015 y 2016, criticando, hablando, defendiendo su posición y criticando estas nuevas veleidades, estas nuevas aproximaciones. Para ellos, algunos puntos que habían levantado estas nuevas corrientes y que les contrariaban en particular, los he resumido aquí. En primer lugar, se cuestiona la naturaleza de las ciudades hasta llegar a señalar la ciudad como un concepto incoherente, como un concepto que no se sostiene por sí mismo. Luego veremos más. En segundo lugar, algunos de estos afirman que la sociedad urbana es equivalente a la sociedad en general. En particular, Neil Brenner, al que he puesto aquí debajo en una foto, se ha permitido así la vehemencia de afirmar que no hay teoría urbana, que no hay nada más allá de la teoría urbana. Él habla de una urban theory without an outside, o sea, una teoría urbana sin nada más, cosa que ha enfadado enormemente a sus detractores y le han tachado de que se ha pensado que está negando nuestra propia existencia. En tercer lugar, se sugiere la inseparabilidad de la escala urbana de la escala global y finalmente se denuncia que la teoría urbana haya surgido y esté exclusivamente concentrada en las ciudades del norte global. Los tres primeros puntos remiten, sin duda, ya se ve, al trabajo y a la influencia de Henri Lefebvre. Han sido tratados, desarrollados y los argumentos han sido estirados por parte de estos, les llamo neolefebrianos, pero esto me lo he inventado yo, neolefebrianos, anglo-neolefebrianos, vamos a decir.
mientras que el último punto alude fundamentalmente a la crítica urbana postcolonial. Y además, aquí hay que añadir la entrada de otra corriente que ha entrado así en el debate, la entrada de un postestructuralismo de corte deleuziano, de Gilles Deleuze, que estaría representado por la teoría o el pensamiento de los ensamblajes, la teoría no representacional, la teoría del actor red, este tipo de aproximaciones. Yo ya que he utilizado los trabajos de Scott y Storper para arrancar, para situar el debate, a partir de sus propios textos, pues simplemente, no invento, el cuadro lo he construido yo, pero la información es de ellos. Simplemente ellos han hecho una genealogía, un repaso de la teoría urbana crítica angloamericana en el siglo XX, partiendo de la Escuela de Chicago, la crítica de la Escuela de Chicago a finales de los 60 por Manuel Castells, el desarrollo a principios de los años 70 de corrientes marxistas, los trabajos de Lefebvre, el impacto del primer trabajo no cuantitativo de David Harvey. En los 80 surgen nuevos argumentos sobre ciudades y urbanización, los trabajos de las feministas que colocan esa dimensión de género en las ciudades, o de otras cuestiones como la etnia o la raza en contextos culturales. En los 80 empieza a surgir toda la teoría sobre el sistema urbano global y las ciudades globales, de la mano de Friedman y Wolf, y luego, sobre todo, con los trabajos que fueron los más difundidos de Saskia Sassen sobre la ciudad global. Y finalmente también entran en liza temas de política urbana, de gobernanza, etc. Después, en años más recientes, aquí vienen los debates de los que me quiero referir. La aparición de nuevas sensibilidades teóricas, como las llaman Scott y Storper. Y en particular remarcan tres. En primer lugar, la crítica postcolonial. Enseguida me refiero, ahora simplemente las denuncio. La crítica postcolonial. En segundo lugar, la teoría de los ensamblajes y cosas similares o relacionadas. Y en tercer lugar, la teoría de la urbanización planetaria. Lo curioso de estos debates, no solo se han referido a estas tres aproximaciones de Scott y Storper para criticarlas y para decirles que están muy equivocados, que están olvidando teoría que existe, que está consolidada y que es útil, y la están intentando sustituir por ideas que no son demasiado coherentes, sino que lo curioso del caso es que estas tres sensibilidades teóricas han dialogado produciendo tensiones y fricciones entre ellas. Ha sido como una especie de batalla científica de todos contra todos, que en parte simplemente responde a debates académicos. Esto lo hemos visto toda la vida, no guerras académicas. El colmo, ¿entienden? El colmo, la palabra el colmo, ¿no? Lo máximo ha sido este verano, creo que en junio o así, a raíz de un artículo que sacó una autora feminista criticando no sé qué, se creó una explosión de opiniones encontradas, no diríais nunca dónde, en Twitter. Entonces pensé, bueno, esto ya acabáramos los grandes académicos aquí atacándose o discutiendo por Twitter, ¿no? Aquello de cuántos caracteres son, nada, ¿no? Bueno, no, ahora se puede escribir mucho, pero bueno, quiero decir que esto para mostrar el nivel de... No siempre eran ellos personalmente, sino otras personas que defendían las posiciones, el nivel de debate y de fricción. Yo, desde la distancia, aquí lo he dibujado de una manera así bastante tosca, ¿no? Porque mientras iba repasando los argumentos, los artículos, iba pensando quién se peleaba con quién, ¿no? Los ensamblajes contra la urbanización planetaria, estos. La urbanización planetaria contra los ensamblajes, estos. Y más, Aquí he puesto solo los más destacados, etc.
para mí, visto desde la distancia que me permite estar en los márgenes, creo que todos estos debates, este todo contra todos, en el fondo lo que estaba reproduciendo son debates de siempre. Debates entre dónde ponemos el énfasis entre lo general o lo único, lo abstracto o lo empírico, lo teórico o la complejidad de lo tangible, lo procesual, el proceso o el material. Bueno, son debates que, no sé, alguna vez nos hicimos la ilusión o pensamos o nos creímos que el método dialéctico pensaba haber resuelto, ¿no? En particular, aquella versión del método dialéctico en el que no solo se mira la estructura, sino las relaciones entre los elementos del sistema, se captura la fluidez, el movimiento, etc. En este dibujo, después que lo hice, ¿no? A partir de las controversias y los argumentos de nosotros, lo digo solo entre paréntesis, me dejó bastante intrigada las conexiones francesas de todo el asunto, ¿no? Los ensamblajes en su línea que viene de Deleuze, de Derrida, de Foucault, la organización planetaria directamente de Lefebvre. Bueno, lo postcolonial y el feminismo, ahí habría más que hablar. Pero bueno, no deja de ser curioso cómo en el mundo anglófono la inspiración continúa viniendo en buena parte de Europa. Bueno, y ahora sí me gustaría repasar un poco estas tres propuestas y ver qué podemos sacar en claro de ellas, si es que hay algo a entender. La teoría urbana postcolonial. Bueno, pues la teoría postcolonial arranca de la tradición de estudios postcoloniales que pretendían cosas importantes como demostrar la penetración de las ideas colonialistas al examinar lo que hoy llamamos el sur global y que tiempo atrás llamábamos los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, o no sé cómo llamamos, hoy llamamos el sur global. Y pretendía tanto eso como denunciar la pretensión de universalidad de las visiones europeas y americanas, ¿no? Con esa tradición se ha desarrollado una potente, creo, perspectiva postcolonial en los estudios urbanos que capitanean autoras como Anania Roy, Jennifer Robinson o Susan Parnell. Se parte de la constatación de la gran paradoja urbana del siglo XXI desde el punto de vista de la teoría urbana, y esta paradoja es la siguiente. La mayor parte del crecimiento urbano se produce en el mundo en desarrollo, ¿verdad? Mientras que la mayoría de las teorías urbanas se producen en relación al mundo desarrollado. Por tanto, lo que estas autoras reclaman de entrada es que es necesario cambiar la perspectiva. No valorar simplemente lo que acontece en el sur global a partir de un patrón que hemos creado desde el norte, sino que también pensar en lo que tal vez podamos aprender prestando atención a las transformaciones urbanas del mundo en desarrollo. En particular, Jennifer Robinson lo ha dicho, lo ha expresado de una manera que me gusta cuando analiza esta cuestión y lo llama una mirada desde fuera del mapa, para aludir que hemos construido un mapa en el que solo aparecen unas ciertas ciudades, las grandes ciudades. La misma distinción tan al uso entre ciudades globales y megaciudades es una expresión de esto, ¿no? Las megaciudades sí son grandes, pero no tienen poder, son pobres, son otra cosa, ¿no? En particular, estas autoras, Robinson y Anania Roy también, han sido extraordinariamente críticas, demoledoras con la idea de ciudad global. Esa idea de ciudad global que viene de Friedman y que luego desarrolló Sassen, en el que se construía una jerarquía mundial de ciudades, en las que, lógicamente, pues una buena parte quedaban fuera del mapa por grandes que fueran y por mucho que crecieran y por muchas cosas que pasaran ahí.
Contra la idea de ciudad global, Robinson ha opuesto otra idea, la idea de la ciudad ordinaria. Todas las ciudades son ordinarias en cierto sentido. En general, estas autoras lo que están reclamando es que estudiar las metrópolis del siglo XXI requiere no solo nuevas teorías, sino requiere nuevas geografías de la teoría, otras maneras, otros lugares desde donde producir teoría. Y bueno, para no extenderme mucho, de las aportaciones que han realizado, me gusta en particular, o me parece útil, la aportación de Anania Roy, que ha elaborado a partir de la idea de urbanismo subalterno para analizar los espacios subalternos, que en su caso pues son los barrios, las favelas, digamos, pero es que favelas me parece que está fuera de contexto porque ella trabaja en la India, trabaja en Bombay, ¿no? Los barrios de Bombay. Y ella propone una serie de conceptos para entender esos espacios, propone el concepto de periferia, en el sentido de un espacio periférico que está vinculado al centro, pero que tiene una lógica de desarrollo propia, una lógica de desarrollo que puede estar como desencajada y al mismo tiempo como espacios que son potencialmente generadores de alternativas, que son potencialmente fuentes de innovación y de experimentación. En segundo lugar, la idea de informalidad urbana aparece como un tema clave en las investigaciones sobre las ciudades del sur global. Aunque la verdad es que el tema de la informalidad evidentemente es relevante no solo en estas ciudades, ¿no? La informalidad entendida como un estado de desregulación en el que la propiedad, el uso y el propósito del suelo no pueden fijarse según un conjunto de regulaciones legales, sino de otra manera. Ahí se discute ese límite entre lo formal y lo informal, que muchas veces es un límite estratégicamente flexible para las propias autoridades, etc. Otro concepto que utilizan es el concepto de zonas de excepción y se están refiriendo aquí a estrategias de fragmentación espacial vinculadas al mercado, es decir, espacios administrados diferentemente como zonas económicas especiales o como regiones administrativas especiales en las que la soberanía se ejerce de otro modo, espacios al servicio en general de un capital global. Y finalmente el concepto de espacios grises, con el que se refieren a espacios que están entre los legales seguros y los que están ya al borde de la destrucción. Son espacios que son tolerados, que son gestionados, que son útiles, porque ahí es donde se confinan los discursos de la contaminación, la criminalidad, del peligro público. Es como la periferia de las periferias. Son espacios que, de algún modo, amenazan el orden de los espacios de su entorno y cuando eso sucede es cuando se justifica su erradicación, su desaparición. Todo esto, desde el punto de vista teórico, ha llegado a una cierta duda en relación a la teoría. Y casi se han llegado a posicionarse en contra de la gran teoría. En particular, Jennifer Robinson, a la que me refería antes, ha hecho, traducido del inglés, ha hecho el gesto que se necesita un gesto comparativo, que se necesita volver de alguna manera a la comparación para huir de una división preestablecida entre grupos de ciudades, ¿no? Entre ricas y pobres, entre las del sur y las del norte, etc. Dice Robinson, esa clasificación de entrada impide que se puedan comparar ciudades de grupos diferentes. Y ella lo que propone es justamente que volver a esa
comparación sin prejuicios previos. Frente a esta teoría, antes he dicho que estaban todos enfrentados con todos. Por ejemplo, para los neomarxistas o neolefebrianos, vamos a llamarlos, como Neil Brenner, estos aportes no son rechazables, son útiles, pero para ellos sería un enfoque más útil y más relevante si fuera más allá de esa comprensión de la cuestión urbana tan centrada en las ciudades, no fuera tan ciudad-céntrica, la llaman. Cosa que entenderemos dentro de un momento cuando analicemos cuál es la propuesta de Neil Brenner y otros a propósito de la urbanización planetaria. Antes lo difícil, los ensamblajes urbanos. La teoría de los ensamblajes urbanos es una cuestión que a mí me resulta complicada. Me cuesta complicada porque tiene un componente, tiene una fuerte deriva posmoderna, tiene un vocabulario que me resulta muchas veces bastante opaco, porque es fuertemente inductivismo, etcétera. Para explicarlo de una manera muy rápida, la teoría de los ensamblajes está muy conectada con otras teorías que han estado en boga en los últimos años. La teoría, aquí los he puesto con siglas, la teoría no representacional y la teoría del actor red. Son teorías todas que se colocan abiertamente en contra de las visiones modernas, teorías en las que nada puede darse por sentado, en las que explícitamente se afirma que se huye de cualquier oposición de términos binarios, de relaciones dicotómicas, tales como espacio o naturaleza, como teoría práctica, como pensamiento o acción, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Simplemente refiriéndome más concretamente al pensamiento de los ensamblajes, que como decía, se inspira directamente en la tradición deleuziana, particularmente de esa obra de Capitalismo y Esquizofrenia o en 1000 mesetas. Los ensamblajes son algo definido como, casi literalmente, leo, como constelaciones de singularidades, como una aproximación que pone el énfasis en lo heterogéneo, en lo inestable, en lo parcial, en lo indeterminado, en lo emergente, en la multiplicidad, etc. Según esta aproximación, no hay teorías previas, no hay explicaciones de partida. La explicación surge, en todo caso, a partir de lo que llaman una descripción densa, una descripción intensa, con muchos detalles. Se presta una enorme importancia a las relaciones entre actores y los actores. Aquí, un actor puede ser cualquier cosa, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser espacios, todos aquellos elementos entre los que se establecen relaciones. Bueno, como he puesto aquí en la transparencia, el foco se pone en la interacción, en los materiales que pueden ser como agentes, en la atención a los pequeños detalles al extremo. Y luego, como veremos, mantiene una relación de buena convivencia, de amistad y buena sintonía con la teoría postcolonial. Por eso de la descripción, de no partir de teorías previas. He puesto dos ejemplos para intentar explicar mejor esto. Y ahí lo he puesto con dos fotos, lo voy a explicar brevemente para ver si entendemos. En realidad son dos ejemplos que me han surgido casi sobre la marcha. Justo antes de venir a Sao Paulo, en la semana previa, estuve en el tribunal, en la banca de dos tesis doctorales. Una, la autora, analizaba, fijaros bien lo que analizaba, yo pensaba que era una tesis sobre migraciones y por eso, pues sí que interesante. Y acepté la banca porque era en inglés y en Turín y con una cosa en Italia, una cosa, digo, bueno.
No era exactamente sobre migraciones. La tesis era sobre el proceso de llegada. ¿m? Sobre la llegada. Sobre la llegada, en su caso, a Bruselas. Es el espacio que había escogido. ¿Y quién llegaba a Bruselas? Pues llegaban inmigrantes en búsqueda de asilo político, por tanto, previsiblemente procedente de una situación muy conflictiva, pero también ciudadanos europeos del espacio Schengen que iban a Bruselas porque deberían tener cosas así, hacer, porque eran funcionarios de la Unión Europea, por lo que fuera. Y claro, yo digo, pero a ver, pero ¿cómo vamos a analizar esos dos grupos que tienen situaciones que remiten a situaciones tan extremadamente diferentes? Pero me callé, digo, primero voy a intentar entender lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Y lo que había hecho era analizar el proceso de llegada. ¿Por qué? Porque para un inmigrante, cuando deja atrás el lugar al que vive, bueno, pues sí, será doloroso, penoso, traumático, pero se sabe lo que deja detrás, ¿no? O lo que uno cree que deja detrás. Pero cuando llegas a un sitio nuevo, pues hay mucho, no entiendes nada, en particular los que buscaban asilo político no entendían ni el idioma, no entendían el espacio, no entendían el transporte público, no entendían a los oficiales, a los funcionarios que les tenían que tramitar, con lo cual tenían que desarrollar toda una serie de estrategias de adaptación al lugar. Estrategias complejas, que a veces se producían en relación con otras personas, que les llevaba a intentar controlar un tiempo que no controlaban, etc. Es una cosa bastante compleja. Total, era un trabajo, esta tesis, sobre la llegada de los inmigrantes que, como muy rico en detalles, ¿no? La chica había hecho un trabajo de campo en centros de recepción de los inmigrantes, una cosa densa, un poco esa descripción densa a la que me refería. Era un buen trabajo y yo que estaba en el tribunal pues expliqué que me parecía un buen trabajo, que había hecho unas cosas muy interesantes, pero al final no me pude reprimir y solté algo tal como sí, pero ¿y entonces esto para qué? Dije. Y se quedó un poco todo el mundo trastornado, ¿no? Porque yo quería saber, pero este tema tan relevante, tan importante, alguna consecuencia práctica debe de tener. Esto debe tener que servir para alguien, para los propios inmigrantes o para alguien. No se hace un trabajo de esta densidad para nada. Entonces eso me quedé con esa idea de que, caramba, esto de los ensamblajes y de la descripción densa es muy interesante, pero debe ponerse al servicio de algo más. No sé, me quedé un poco así como desconcertada, pensando. Y al cabo de 2 días, justo 2 días después, tenía otra banca de otra tesis, ha sido un septiembre muy atareado de tesis doctorales, tenía otra. Y la otra tesis doctoral iba de centros sociales ocupados en Barcelona. Centros sociales ocupados por jóvenes, no sé qué. Bueno, aquí pasaba algo bastante diferente. Aquí el autor, en esta ocasión era un chico, partía del presupuesto de que los centros sociales ocupados eran laboratorios de experimentación de modos alternativos de vida y tal, ¿no? De vida, de relación, que experimentaban con modelos alternativos de distribución, incluso de producción en algún caso, que tenían huertos y tal. Partía de esta premisa, que estos centros eran eso, y que por tanto él iba y los estudiaba. Bueno, la premisa me parece que está bien, pero es discutible, ¿no? En todo caso, otras personas las han discutido, ¿no? Han dicho, bueno, todo esto está muy bien, pero algunos han venido a decir, pero con esto no vamos a ninguna parte, ¿no? Entonces, aquí lo que pasó, y yo me preguntaba, entonces, ¿cómo resolvió el tema? Pues simplemente partiendo de una premisa dada por supuesta, sin discutir, lo que hizo fue acercarse a estos centros sociales ocupados, haciendo algunas entrevistas a las personas que más o menos estaban allá y algunas encuestas a la gente de alrededor. Claro, yo no tengo una experiencia muy dilatada en centros sociales ocupados, pero sé que es imposible defender esa premisa inicial de que allí se están gestando modelos alternativos sin conocer lo que pasa dentro. Porque en los centros sociales ocupados pues pasan de todo, ¿no? Hay
hay jerarquías, hay personas que conocen más, hay personas que conocen menos, hay los habituales, los que menos, hay quien tiene las llaves del local y quien no las tiene. Bueno, entonces ahí se establecen, pasan una serie de cosas dentro que si no se hace un trabajo más profundo, más al estilo del anterior, me parecía que no. Es decir, que en ese trabajo sobre los centros sociales ocupados, viniendo de donde venía yo de la otra tesis, pensé, hombre, un poco de ensamblajes aquí igual le hubiera venido bien, porque su hipótesis, su afirmación de partida no se podía demostrar. Bueno, he puesto mis dos ejemplos de las dos tesis de las que fui para ejemplificar un poco a qué viene todo esto de los ensamblajes y para que creo que tal vez pueda servir. Como os decía, que todos se pelean con todos. Aquí de nuevo ha sido Neil Brenner, que es el de la urbanización planetaria, el neolefebriano, se ha dedicado a responder a muchos porque él ha sido muy atacado por todos. Y en particular, a propósito del urbanismo de ensamblajes, su respuesta es que las aplicaciones empíricas le parecen metodológicamente útiles, y yo estoy de acuerdo con él, pero que en el plano ontológico el análisis de los ensamblajes le parece que tiene muchos inconvenientes. Al rechazar de plano el concepto de estructura y de cualquier cosa que se le parezca, caen, dice Brenner, en un objetivismo ingenuo, naif. Se priva de instrumentos explicativos clave. Y para él, esto de los ensamblajes podría contribuir a la teoría urbana crítica si se pudiera ligar a teorías, conceptos, métodos y los objetivos de investigación de una aproximación más de economía política ampliada o reforzada, por decirlo así. Bueno, y finalmente, el tercer enfoque, el de la urbanización planetaria. Claro, aquí vuelve a poner en el centro de atención la tesis de la urbanización completa de Lefebvre, de la que ya hemos hablado, y esta idea de esta expresión tan polémica y que tanto molestó de Neil Brenner de una teoría urbana sin nada más, ¿no? Teoría urbana que sirve para explicar el mundo en el que vivimos. Neil Brenner y su colega Christian Schmidt, que es suizo, pero que han publicado muchos juntos a partir de su lectura de Henri Lefebvre y de la revolución urbana en particular, se han enfrentado muy duramente al discurso de que vivimos en una era urbana. Ese discurso de que, eso que se repite tantas veces, ¿no? Y por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población vive en ciudades, ¿no? Esta es la tesis de la era urbana. Para ellos opinan que esa tesis de la era urbana basada simplemente en esa supuesta constatación de que la población mundial ha traspasado el umbral del 50% de la población urbana, es una idea que tiene muy poca entidad, muy poca base como para conceptualizar la urbanización del mundo. Ellos insisten en que es un puro artefacto estadístico que no tiene sustancia detrás. La verdad es que a la que uno lo piensa un momento, la cosa es que cae bastante sobre su propio peso. De entrada porque partimos, por ejemplo, pues desde las estadísticas de Naciones Unidas y la verdad es que detrás de los datos hay poca cosa, no hay acuerdo universal, mundial sobre qué estamos midiendo. No hay una definición estándar de lo que es una unidad urbana. Los datos de los diferentes países apenas son compatibles y las estadísticas nacionales cambian y determinan los límites, los umbrales y además los cambian cuando les parece. Según cómo se cuente, esto de la población urbana puede variar mucho, ¿no? Ahora imaginaros cómo pasó cuando China o la India cambian de criterio, pues cambia todo, ¿no? Entonces,
A ver, es como algo bastante débil, ¿no? Con esta crítica, sobre la que se extienden mucho, lo que les lleva es a afirmar que el problema no son estas evidencias empíricas de la población urbana que son absolutamente inestables y sin fundamento teórico, sino que el problema es la fluidez, la enorme fluidez socioespacial y el dinamismo constante del fenómeno urbano en el capitalismo, ¿no? Por tanto, para ellos defienden la urbanización como una categoría teórica y no como una realidad observable, no como una realidad dada. En particular, Neil Brenner ha publicado, y se ha traducido al castellano, creo que en Chile, no sé, y ha tenido como mucha difusión lo que él elaboró de una manera así, intentando sistematizar su pensamiento a propósito de este tema, como las tesis sobre la urbanización, ¿no? Para empezar, esta que decía, ¿no? Lo urbano y la urbanización son categorías teóricas, no son realidades evidentes. Tesis como lo urbano no es universal, sino que es un proceso histórico. Otra tesis como que las dimensiones socioespaciales de la urbanización son polimórficas, variables y dinámicas. Que la urbanización implica concentración y extensión, más lefebriano ya no se puede ser, ¿no? Bueno, hablando de Lefebvre, las ilustraciones que os he puesto. A la izquierda es un dibujo, una recreación de uno de los colegas de Neil Brenner, en el que representa, dice, la urbanización planetaria a la Asimov, ¿no? Si recordáis, en el derecho a la ciudad, Lefebvre se refiere al planeta ciudad gigante Trantor, que sale en la fundación de Asimov, ¿no? Un planeta de 40.000 millones de personas, una ciudad de 40.000 millones de personas, etc. Bueno, esto hay sí una representación. Y a la derecha tenéis el libro que editó Neil Brenner recientemente, en el que incluye algunos textos de Lefebvre, claro, pues el primer capítulo de la Revolución Urbana, creo, el último texto de Lefebvre que publicó Quand la ville se perd dans une métamorphose planétaire, algo así, y luego también textos que ha escrito él y sus colegas, etcétera. Y él mismo menciona muchas veces y remarca la portada, la cubierta del libro, que es la que aparece ahí, ¿no? El libro se llama Implosions, Explosions, porque está, bueno, es la metáfora de Lefebvre, bueno, es muy autoexplicativa. Pero él se refiere, para un texto, un libro, un conjunto de textos sobre teoría urbana que defiende la urbanización completa de la ciudad, ¿qué ponemos en la portada? La urbanización completa del planeta, perdón. ¿Qué ponemos en la portada? Una ciudad, unos rascacielos, un no sé qué. No. ¿Qué pone? Pues pone ¿qué son esto? No sé cómo se llama esto. Las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá. O sea, un paisaje no urbano, pero urbanizado. La urbanización como fenómeno planetario que afecta a todo el territorio, tenga o no tenga forma de ciudad. Y ahí se refiere pues a esto, a la explosión generalizada de escalas en las que se producen estos procesos. ¿Vale? Bien. Bueno, estos son brevemente, y por suerte ninguno de los autores está en la sala porque se molestaría mucho con mi simplificación, pero bueno, nos hacemos una idea, porque no es entrar exactamente en cada una de estas aproximaciones a fondo lo que pretendo, sino realizar una valoración que me lleve a eso, a ver, de todo eso, qué me sirve, qué aporta. Como un primer balance, yo creo que entre estas aproximaciones hay puntos de... No. Hay puntos de fricción y ellos se encargan de remarcarlos, de remarcar los puntos de fricción, pero también creo que hay algunos puntos de contacto.
Las fricciones creo que son más de tipo epistemológico, contraponiendo lo teórico y lo abstracto con lo concreto y lo real, contraponiendo o poniendo más el énfasis en un lado o en otro, en el proceso o en lo material. Ahí es donde se dan más las mayores fricciones, las mayores controversias, las mayores discusiones. Por otro lado, creo que desde el punto de vista metodológico hay puntos de contacto que hay que explorar. Por un lado, la exploración de la vía comparativa, aquella que proponía la Jennifer Robinson, creo que es una vía a explorar. Creo que se pueden comparar realidades que no estamos habituados a comparar y que eso puede ser productivo, porque simplemente hay que compararlas desde otro punto de vista. También creo que hay un punto de contacto en el reconocimiento de la posicionalidad del conocimiento, desde dónde producimos y para qué. Y finalmente creo que otro punto de contacto metodológico es el reconocer la utilidad de esta investigación empírica, de este trabajo empírico, que yo habitualmente acostumbraba a llamarle intensivo, para distinguirlo del extensivo, pero que ahora, a la vista de este nuevo adjetivo que utilizan, el de la investigación densa, bueno, casi me atrevo a ponerlo, así, con algunas reservas, aún no lo sé. Pero lo hago porque la investigación intensiva muchas veces se identifica con investigación cualitativa, a base de entrevistas, encuestas ya no, entrevistas sobre todo, observación participante. Y ese tipo de investigación empírica que proponen es algo más que esto, por tanto, investigación densa. Bien. Vale. Aquí pues me he atrevido a ir pensando qué elementos de estas aproximaciones nos pueden servir y en particular me pueden servir a mí para desentrañar algo más de estos objetos empíricos que pretendo investigar, los márgenes urbanos o los espacios extremos urbanos, y que, aunque como os decía al principio, tengo una base teórica creo que sólida desde el que abordarlos, desarrollo urbano desigual a escala urbana, creación de centros y periferias, todo eso me funciona bien. Pero cuando te acercas al terreno empírico y ves pues esto, unos objetos empíricos bastante intratables, dices, bueno, necesito tal vez otros métodos para ver si la teoría, para desplegar la teoría en estos casos empíricos, para que estos casos empíricos luego a su vez puedan alimentar de nuevo la teoría. Bueno, de la teoría postcolonial y de la idea del urbanismo subalterno de Anania Roy, creo que hay algunos elementos que como mínimo son suficientemente sugerentes para pensar que son aplicables más allá de las megaciudades del sur global y que se pueden aplicar también a algunas franjas de espacio, algunos espacios urbanos, periféricos, espacios subalternos que aparentemente son indescifrables, que cuestan mucho de entender lo que está pasando ahí. Algún autor que ha hecho el esfuerzo de aplicarlo también a alguna realidad alejada, algún espacio subalterno, pero no del sur global, sino de alguna ciudad norteamericana, propone algo con lo que no sé si estoy del todo de acuerdo, pero propone un enfoque fuertemente inductivo para acercarse a esa subalternidad de lo cotidiano. Propone reconocer que los investigadores estamos ante un gran desafío porque lo que pretendemos analizar está aparentemente más allá de nuestra comprensión y que hay que reconocer que muchos espacios urbanos con una forma y un contenido que nos parece que hay muchos espacios urbanos
que son incomprensibles con los instrumentos teóricos y metodológicos que actualmente utilizamos. Algo interesante a propósito de esto es que estos espacios subalternos, dice este autor, que se llama Schindler, por cierto, dice que no pueden preseleccionarse de entrada. Por eso sería como proceder a un proceso de estigmatización, cuáles son los espacios subalternos que ahora voy a investigar. Sino que más bien, por ese inductivismo, resalta que es el propio contexto el que va a dirigir la descripción, las preguntas de investigación, la metodología, etc. Es, como decía, una apuesta fuertemente inductiva. Son espacios que no están fuera de la economía capitalista, pero son espacios que están así como entre medias, un espacio gris de aquellos que decía Nanny Roy, ¿no? Son espacios que, formando parte de los espacios del capital, a veces despliegan relaciones no capitalistas de producción y de intercambio. Y eso es difícil de discernir, difícil incluso de ver, ¿no? La propuesta es focalizar en la vida cotidiana y ver cómo la gente de esos espacios subalternos, en su vida cotidiana, con su interacción, con sus relaciones, con las estrategias de supervivencia, crea espacios malgré tout, a pesar de la ausencia, la hostilidad de las propias autoridades. El tema de los ensamblajes. Ya os he dicho antes que los ensamblajes para mí es un mundo que me es muy ajeno, más que nada porque por la terminología que utilizan, que me resulta muy opaca. Pero lo cierto es que la propuesta de analizar estos espacios subalternos, en mi caso los espacios extremos, los espacios urbanos extremos, tengo claro desde hace mucho tiempo que no puede basarse solo ni en el análisis de datos ni en la realización de encuestas o entrevistas. Necesita, vamos, con metodología cualitativa que muchas veces es muy intrusiva, muy poco respetuosa, diría incluso, y en todo caso muy poco útil, porque en las entrevistas obtienes lo que obtienes y a lo mejor lo que estás buscando es otra cosa. Entonces, bueno, hay que adaptar la metodología al objetivo, ¿no? Entonces, algo de esa descripción densa que se reclama desde la teoría de los ensamblajes para entender las relaciones entre los actores y los espacios, los objetos, etcétera, para llegar a interpretar, el objetivo es llegar a interpretar las claves de funcionamiento de esos espacios subalternos que se escapan muchas veces de la lógica del capital y que a lo mejor están produciendo algo diferente, o a lo mejor es un espacio de posibilidades, como decíamos antes, ¿no? El ejemplo que he puesto pues no es ningún ejemplo de ensamblajes, es el ejemplo del trabajo que hacemos en uno de estos espacios urbanos extremos, en el que reflexionándolo a posteriori igual sí que hemos hecho algo sin darnos cuenta. Por ejemplo, a la izquierda lo que hicimos es colaborar con algo que hicieron los vecinos de ese espacio. Lo que hicieron fue organizar una exposición de fotografías de un espacio vecino al barrio que ya no existe. Era un espacio de barracas, ¿no? que fue destruido, fue erradicado. Es donde hoy está el Fórum, si los que conocen Barcelona, que antiguamente pues era un barrio de barracas, como una favela al lado del mar, que tenía una vida muy intensa, que fue erradicado a principios durante los años 70 y destruido ya a mediados de los 80 y luego ya borrado del mapa.
una parte de esas personas fueron reubicados en el barrio que estamos estudiando, en ese espacio extremo que se llama La Mina. Entonces, cuando se hizo esa exposición recuperando fotografías antiguas del antiguo barrio de Barracas, ¿el objetivo cuál era? Bueno, pues sí, recuperar la memoria histórica, recuperar una parte de una memoria que ha sido borrada, incluso el espacio ha sido borrado, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo la selección, yo colaborando, yo no hacía la selección, pero estaba ayudando a hacer la selección de fotografías, mi instinto ¿cuál era? Pues las fotografías más bonitas, ¿no? Las más espectaculares, ¿no? La casa, no sé qué, las niñas gitanas bailando delante del mar y no sé qué, porque eran fotos estéticamente muy bonitas y pensaba que eso sería lo que la gente apreciaría más. Por contra, la persona que estaba llevando eso constantemente escogía las fotos más feas. Por ejemplo, los niños de una clase, porque habían escuelas de allí, escuelas informales, llevadas por voluntarios, como misioneros, bueno, este tipo de cosas. Fotografías de escuela de todos los niños de la clase así puestos, formando, ¿no? Como en plan equipo de fútbol, con la maestra en el medio. Y decía, pero estas fotos son... ¿Cuál era el objetivo? Que la gente se reconociera, que la gente se viera a ellos, a sus vecinos, a no sé qué. Era una estrategia de recuperación de la memoria. O sea, la fotografía era un objeto, era un actor, dirían los de los ensamblajes, para fomentar, para movilizar esa memoria y convertirla, traerla a algo que fuera productiva. Recuperar la memoria para convertirla en algo, ¿no? Para recuperar el orgullo, la dignidad, el empoderamiento, lo que nos parezca. Pero era eso. Y bueno, la otra foto, pues nada, la otra foto es nada, nosotros aquí participando en la vida, no participando, no, en la vida, en una fiesta, en este barrio, sin buscar nada, sin entrevistar a nadie. Y no porque estuviera yo en la teoría de los ensamblajes, sino me parecía que no podía entrevistar a esa gente y llevarles un cuestionario y tengo que hacer unas preguntas. Porque ni me parecía bien, ni éticamente me sentía cómoda, pero es que además tampoco lo que me iban a contestar no me servía para ver qué está pasando allá, cómo se relacionan, qué relaciones están estableciendo, qué están buscando unos con otros, etc. Ahí estamos, buscando emergencias, dirían. Bien. Ya, pues voy a sacar algunas conclusiones de todo esto. Bueno, mi conclusión de todo esto, y creo que eso sí que finalmente tiene relación con lo que hablábamos en la mesa anterior. Mi propuesta es la de un acercamiento pluralista, abierto a estas propuestas, para tomar elementos que nos permitan entender esos márgenes urbanos que están sometidos a presiones enormes, marcados por procesos de desposesión brutales, que están obligados a desarrollar estrategias de supervivencia. Para mí, yo creo que la teoría neomarxista, el desarrollo geográfico desigual, la generación de centros que generan sus periferias, para mí eso proporciona una base de comprensión indispensable. Pero por otro lado, en la investigación, en el terreno empírico, nos enfrentamos a espacios muy complejos, muy difíciles de tratar, en las que las metodologías de investigación habituales no tocan hueso. No sé si me entendéis esto, que no tocan hueso. Que tocar hueso es ir al centro del asunto, no llegan al núcleo del asunto, ¿no? Se quedan en la superficie. Sirve para, he hecho 30 entrevistas, aquí las tienen y he sacado estas conclusiones. Pero creo que no llegan a encontrar, no llegan a la explicación que buscamos. Entonces yo creo que esto que he intentado explicar un poco, tanto el enfoque postcolonial con sus conceptos, estas ideas de los ensamblajes, a pesar insisto, a pesar de su vocabulario muchas veces opaco,
este empiricismo inductivista a ultranza, creo que proporciona pistas para seguir. Al menos me ha reconfortado sentir que confirmaba alguna de las intuiciones que tenía sobre el terreno, y el objetivo, pues lo he dicho al empezar, el objetivo es lograr un conocimiento de las realidades empíricas que no solo permitan aplicar la teoría, sino que enriquezcan la teoría cuando van de vuelta. Y en un plano más general, me gustaría acabar con dos ideas. Sí, he puesto ahí que pluralismo. Estoy abogando por un pluralismo metodológico. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo tenía escrito antes de venir, antes de escuchar la mesa, nada, venía con esta idea. Hace años, un geógrafo de Canadá, que se llama Elvin Willey, que es un geógrafo crítico, pero él es cuantitativo y defiende lo cuantitativo también para hacer geografía crítica. Pero él, pensando en el cierto descrédito que tiene lo cuantitativo en la geografía crítica, propuso el término de pluralismo estratégico. Tenemos que ser plurales cuando estratégicamente aquello nos conviene. Yo, pensando en este tipo de cosas y pensando que, no sé, retomando un poco su idea, yo sugiero algo más mundano. Sugiero un pluralismo metodológico. Creo que todo lo que sirve y es útil para un planteamiento y unos objetivos tiene que ser como mínimo explorado, que es un poco lo que estoy pretendiendo hacer aquí. Además, finalmente, yo reivindico el uso de un lenguaje que se entienda. Hace años repetía mucho una idea que es de Andy Merrifield, que él, hablando de las relaciones entre teoría y práctica, no sé qué, él decía: nadie se va a mover por una teoría, ¿no? Vamos a admitirlo, ¿no? Decía, por tanto, tenemos que transformar la teoría en otra cosa si queremos que sirva para algo. Decía él. Creo que lleva razón. No solo lleva razón, sino que a lo mejor incluso se quedaba corto. A veces pienso que a lo mejor, no sé si nada de lo que hacemos aquí es relevante para los movimientos sociales, no sé si es relevante para nadie, no lo sé. A veces me lo pregunto, al menos para intentar pensar que tenemos que hacer algo para lo que sea, para que sirva, ¿no? Pero bueno, reivindico un lenguaje que se entienda, como mínimo que al menos lo entendamos nosotros, ¿no? Los que al menos los académicos nos entendamos entre nosotros, ¿no? Yo creo que hablar con un lenguaje que se entienda, creo que es una obligación, ¿no? Estamos formados y es una obligación que tenemos, poder expresar las ideas para que las entienda el máximo de gente. Y he tomado esa idea, ¿no? De que debemos hacer las cosas simples, el máximo de simples, pero sin simplificarlas. Que esto es una expresión, parece ser, o una frase que dijo en alguna ocasión el mismo Einstein y que David Harvey repite constantemente. Así que yo me permito terminar esta charla con esta idea, ¿no? De explicar las cosas lo más simple posibles, pero simplificarlas. Y lo he ilustrado, para acabar ya, lo he ilustrado porque a lo mejor alguien se está interrogando qué es eso que he puesto ahí. Esto es, para mí es algo que ilustra este pluralismo metodológico. Esto es un trabajo de una geógrafa norteamericana de origen chino, que se llama Mei Po Kwan, que es una geógrafa crítica, feminista, cuantitativa y experta en sistemas de información geográfica. Y entonces ella hace trabajos como este. Por ejemplo, aquí, en un sistema de información geográfica, reproduce, por ejemplo, la vida cotidiana y utiliza, si os acordáis, de aquellos esquemas de Thorsten Hagerstrand del espacio-tiempo, ¿no? Pues utiliza esa idea, la mete en un sistema de información geográfica. Este caso no me acuerdo, pero por ejemplo, como es feminista, a veces lo que utiliza es analiza los recorridos de las mujeres, o utiliza los colores para añadir más información. Por ejemplo,
cómo se sienten cuando pasan por determinados espacios, etc. Es decir, que reúne en una metodología relativamente simple, reúne lo cuantitativo, el género, la vida cotidiana, los afectos o las emociones, etc. Por tanto, eran solo un ejemplo que me parece destacable de lo que se puede lograr con esta abertura metodológica, con este pluralismo metodológico. Y aquí termino. Gracias. Olá, professora. Meu nome é Silke, eu sou professora da Escola de Arquitetura da UFMG. A pergunta é bem simples. Aliás, são duas perguntas, se você puder responder. As duas dizem respeito a essa corrente do Brenner, urbanização planetária e tal. A primeira é, se você vê alguma diferença entre o que ele chama de urbanização e o que classicamente se chama capitalismo. Porque, assim, enfim, para mim é exatamente a mesma coisa. Tudo que é afetado pela lógica do capital, ele chama de urbanização. Não sei, talvez eu esteja equivocada. E a outra pergunta é onde, porque você colocou alguns pontos de afinidades, né, como você chama, o contato. E um deles seria a pesquisa empírica intensiva, densa. Onde você acha que ela está, essa pesquisa estaria na abordagem da urbanização planetária? No sentido da pesquisa qualitativa, no caso, né? Ela existe? Não. Bueno, sobre lo primero, yo diría que sí. La urbanización es una manera de ver cómo el capitalismo se despliega utilizando el espacio. Punto. ¿No? Es la lectura, la necesaria lectura geográfica de la dinámica capitalista. Para mí no hay más. Sobre lo siguiente, claro, esto es este ha sido la vía de ataque de otras posiciones feministas, pero ¿cómo puede olvidarse de tantas cosas, ¿no? Solo dicen, usted, Brenner y sus amigos lo que tienen es una mirada telescópica, decían, ¿no? Están mirando las cosas como de lejos, ¿no? En vez de mirar las cosas de cerca. ¿Cómo con la teoría de la urbanización planetaria van a analizar la vida cotidiana, los movimientos sociales, las desigualdades de género? ¿Cómo van a llegar a todo eso? Le preguntan, ¿no? Y tienen razón. Pero la defensa digo yo, que debe hacer Brenner, esto también tiene razón. No lo está haciendo, pero la teoría tampoco lo impide. ¿Por qué? Porque es una teoría que parte de la multiplicidad de escalas. Por tanto, aunque él está analizando la organización planetaria en sí misma contiene todas las escalas. Él no despliega todos los argumentos de todas las escalas, pero se puede hacer. O sea, no excluye necesariamente. Esto es mi defensa de Brenner, digamos, ¿no? Porque yo la verdad creo que el debate ha sido duro y se ha atacado mucho y ha sido un poco incluso desagradable y pensaba, pero ¿por qué se tratan tan mal si son buena gente? Entonces, no sé, ha sido como un poco feo.
Pero de verdad lo creo, que no son tan excluyentes, más que en el punto de cuando se rechaza toda teoría en pro de esto, ¿no? De un empiricismo, porque todo es muy inestable, todo es muy provisional, todo es... Ese es un punto de discrepancia y diferencia. Los demás yo creo que se pueden integrar, incluido ese, creo. ¿No? ¿No? No. Sí, claro. Bueno, no sé, la moderadora. Eu conversei uma vez com o Christian Schmidt, quando eles estavam apresentando a tipologia de processos urbanos que eles elaboraram, sabe? O que estava apresentando, perdão? Uma tipologia, né, uma lógica de tipos dos processos urbanos que descreveriam todos os processos de todos os lugares do mundo, das cidades principalmente, nesse caso. E o que eles fizeram, de fato, foi reunir pesquisadores de diversas regiões do mundo, sentar numa mesa e conversar o que está acontecendo na sua cidade, na sua cidade, na sua cidade. Quer dizer, na verdade, eles reuniram o imaginário espacial de diversos pesquisadores e disso eles fizeram a tipologia que deveria servir para a leitura das cidades no planeta. Assim, para mim, por mais que eu tenha simpatia num monte de nas filiações e em várias coisas, me parece muito mais uma tentativa de dominar o terreno teórico, acadêmico, do que uma tentativa de elucidar o mundo urbano e social, sabe? E eu acho que essa é um pouco a causa da antipatia, porque é muito colonial nesse sentido. E o mais maluco é que eles agora estão com esse discurso de você colocou num dos tópicos esse discurso descentrar, né, descentralizar, mas continua centrado neles. Ou seja, de certa maneira, o lugar de fala que seria de pessoas das outras cidades está no centro. Então é um pouco problemático, assim, com toda a simpatia, eu acho mesmo que não é só isso. Obrigada, viu? Desculpa. No, a ver, yo también con la misma simpatía que les tengo, pero a ver, no todo lo que hacen a mí ni me gusta ni me sirve, ¿no? O sea, esta idea de explorar la idea que tiene Neil Brenner básicamente en Harvard de estirar la idea de la urbanización planetaria, la urbanización de todo el planeta, y llevarla a la demostración empírica en los entornos menos urbanizados a primera vista posibles, ¿no? La Antártida, el Mediterráneo, la atmósfera, yo qué sé, para demostrar que todo está urbanizado en algún sentido. Bueno, sí, es bonito, hacen visualizaciones muy bonitas, pero no aportan nada a la idea que ya estaba escrita en el pobre Lefebvre, ¿no? O sea, no sé si aporta mucho esto de llevar. La idea es llevarlo al extremo, ¿no? Y llevando al extremo poder demostrar la teoría. Bueno, relativamente útil, ¿no? Relativamente útil. Pero la simple recuperación de Lefebvre a mí me parece útil. Me parece útil, colocada en el entorno, en el contexto angloamericano. Creo que está bien colocado, creo que lo hacen bien y creo que eso está bien. En cuanto a las polémicas, no lo sé, creo que es difícil, porque son debates académicos un poco envenenados y creo que hay por los dos lados, ¿no? Yo a Christian no lo conozco, a Neil sí le conozco mucho. No sé, claro, él es profesor en Harvard, no sé qué le vas a decir, ¿no? Pero no veo tanto esa intención, no la veo. En cambio sí siento que
que del lado sobre todo de las geógrafas feministas, notan una falta de reconocimiento que les duele y también deben tener su punto de razón. Pero bueno, yo he dicho de entrada que como lo miramos con la distancia podemos prescindir de todo eso. Yo prescindo de todo eso, entonces me quedo con lo que me es útil y lo que no, pues no sé. No estoy participando de esos debates directamente, por tanto no. Creo que tiene mucho de batalla académica, cosas que en las que tampoco no conozco los antecedentes de todo eso. No sabemos por qué se dicen ciertas cosas los unos a los otros, ¿no? Vamos. Meu nome é Jorge Barbosa. Vocês já ouviram bastante falar, né? Prometo você pouquinho. Núria, parabéns. Esse trabalho, né? Esse mergulho, né? Em grupos populares, espaços populares, né? Sempre, como você falou, exige uma metodologia de muita densidade, mas me parece que também exige conceitos de densidade, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco para nós, quando você fala em espaços subalternos e hábitos subalternos. O que quer dizer, de fato, esses dois conceitos, espaços subalternos e hábitos subalternos, né? Porque me parece que aí há uma certa junção entre a teoria do Bourdieu e a teoria da subalternidade. De certo modo, há um certo estranhamento também, né? Porque são dois corpos teóricos muito diferentes, né? E que tentam, na verdade, sintetizar relações muito diferentes entre a subalternidade e o hábitos, que é um acúmulo, é um capital simbólico, digamos assim. Tá? Por favor. Sí, bueno, porque me incomodou a ideia do pluralismo metodológico. O que você está colocando, eu acho, me lembra esse pluralismo metodológico. E se é disso que se trata, ele entra em contradição profunda com uma teoria neomarxista, que propõe exatamente o contrário de um pluralismo metodológico, onde você junta conceitos que têm uma matriz teórica de formulação diferente, para juntar tudo numa coisa só. E aí, por exemplo, não existe nenhum tipo de contradição, porque as coisas se ligam, não é? Eu também tive essa dificuldade de compreensão, só para... A ver qué los explicar. Bueno, sobre los términos en concreto, bueno, los términos no son míos, son de ese autor que estaba explicando, Schindler, que intenta aplicar la teoría postcolonial de la Nania Roy, lo intenta aplicar a Flint. Flint, que es esa ciudad próxima a Detroit donde estaba la General Motors, ¿sí? Una zona en crisis, devastada, etcétera, ¿no? Entonces, él utiliza esa noción de espacio subalterno, porque no va a hablar de favelas en un contexto geográfico que no hay favelas, sino que hay otra realidad, ¿no? Entonces, utiliza ese concepto de espacio subalterno. Y lo del hábitus lo utiliza él, pero a mí me pareció sugerente para intentar entender con mayor profundidad lo que está acaeciendo ahí, cuáles son las relaciones entre las personas, cómo a veces se encuentran en oposición grupos diferentes que aparentemente de una misma comunidad. Entonces me parecía que era como, la intención era entender mejor algo que era complejo, ¿no? Tampoco profundicé más ahí, pero bueno, es algo como para pensar, y a lo mejor no es el término, es verdad, es el término de Bourdieu, a lo mejor no es el término que nos hace falta, pero para sugerir eso. Entonces, para contestar a profesora Fanny, esa no era para nada la intención, y yo me debí expresar muy mal. Mi intención era partir de una teoría, de un marco teórico que me parece que sirve, pero al bajar al terreno empírico, eso no se aplica directamente. Hay que
buscar una metodología que permita penetrar en algunos contextos que son muy difíciles, que no se explican solos, que son, digo yo, para mí son intratables. Entonces hay que pensar cómo acercarse a eso para luego poder aplicar la teoría y ver las contradicciones y no sé qué, y todo lo que haga falta. Pero para ver todo eso hace falta entrar en ese terreno de alguna manera. No se puede aplicar la teoría sin entrar. Ah, pues la aplico y ya está. No hace falta ni que vaya, porque me lo imagino, ¿no? Acá está, en la periferia de la ciudad. Ah, bueno, pues no ya sé lo que es, ¿no? Entonces, esa es la intención, no entrar en contradicción, no prescindir de nada, sino simplemente alimentar la teoría con lo obtenido en un caso de estudio estudiado en profundidad. Y creo que hay algunas realidades que son tan complejas y cuesta tanto de entrar y de entender, que no sé si necesita una investigación densa, es una manera de decir. Ya he dicho de entrada que yo lo de los ensamblajes me resulta muy complicado, pero esa vía de entrar con calma en un territorio y no ir con una grabadora me parecía bastante más interesante y me parecía una contribución. No me parecía que entrara en contradicción para nada, sino al contrario, era una manera, ¿no? El método dialéctico es eso, ¿no? Tienes una teoría, te vas al terreno, luego vuelves para arriba, ¿no? Y vamos cambiando, ¿no? Esa es la idea. Pero hay que hacerlo. Entonces hay dificultades muy grandes a veces al entrar en el terreno empírico. Y muchas veces simplemente, pues, como es difícil, pues no lo hacemos y ya está. Y aplicamos una teoría imaginando que debe funcionar y ya está. Creo que, bueno, podemos hacerlo mejor. Esa es mi idea. No sé. Okay. Então, é muito mais um pluralismo de metodologias do que um pluralismo de método. Eu acho que aí... Porque é disso, é a tradução. É pluralismo de metodologias, que foi exatamente isso que você acabou de explicar. Né? É diferente do que a compreensão de pluralismo metodológico que vem do método. A gente aqui ainda tem problemas de discutir, de colocar método com metodologia. A gente já resolve aqui com a nossa tradução. No sé, yo aí se resolve. No aprecio el matiz ahora mismo, pero a lo mejor es porque estoy cansada. No sé. Ok. Ok, obrigada. Tem mais uma? Mais uma. Uma última, para a professora poder descansar um pouquinho. Muchas gracias, profesora. Mi nombre es Rodolfo Quirós, soy estudiante de doctorado aquí en la USPI. Y tengo una pregunta y un comentario. Tiene relación con la dimensión política por la disputa de la ciudad. ¿Cómo aparece o cómo se dibuja esa dimensión política de la ciudad en estas tres propuestas de dimensión crítica? Me gustaría que si pudiera hacer alguna mención. Yo vengo de Valparaíso, por ejemplo. Ahora, hace 2 años, salió electo un prefecto que es parte del Frente Amplio. Se están haciendo muchas innovaciones desde el punto de vista de cómo organizar distintos instrumentos institucionales que están en función de la ciudad para justamente ampliar, ¿cierto?, una dimensión política diferente a la tradicional de los últimos 30 años en Chile. Y un comentario solamente en relación al pluralismo. Me parece que yo comparto su propuesta por mi caso de estudio. Yo estudié la dictadura militar, 17 años, y ciertamente a veces los enfoques teóricos se quedan cortos con los acontecimientos. Y no se trata de que todo se mezcle, ¿no?, sino que se trata de entender que hay un problema de investigación. Y ese problema de investigación es que justamente el que atrae distintos anclajes teóricos que pueden ayudar a la comprensión.
Y ahí donde está la capacidad del analista para poder distinguir qué herramientas teóricas puede combinar, y no tiene que ver con la contradicción de esos supuestos teóricos que a veces están muy alejados de las realidades que son mucho más móviles y flexibles. Eso. Bueno, a ver, sobre lo primero, ¿no? Sobre lo primero, para mí, lo que yo busco, en las propuestas en particular, ahora no quiero hablar de qué propuesta política tienen cada propuesta, porque tendrán diferentes y no son tan monolíticas, no sé. Pero para mí, ¿no? En tanto que pretendo utilizar algo de estas ideas, yo lo que pretendo es discutir, poner en cuestión las políticas urbanas que se despliegan en los barrios desfavorecidos, como dicen, ¿vale? Creo que no sirven. Creo que, bueno, sirven para algo, sirven para demostrar que los políticos están haciendo algo por los pobres, pero no sirven para los barrios, nunca cambia nada. Entonces, lo que pretendo es investigar cuáles, o demostrar que incluso en esas condiciones adversas, despliegan estrategias de supervivencia al margen de, casi muchas veces, al margen de la organización urbana regular. Eso es mi objetivo político, es poner en cuestión las políticas urbanas, incluso las mejor intencionadas, que también las hay, y creo que ahora en mi ciudad hay políticas de intervención en los barrios, no sé cómo les llaman, bueno, en desfavorecidos, no sé, en crisis, no sé cómo les llaman. Creo que más o menos bien intencionadas, pero creo que realmente no sirven, porque ni analizan el origen del problema, ni tampoco entienden qué es lo que la gente necesita, ¿no? Se da como una receta estándar que no sirve para nada. Bueno, sí, tiene algunas utilidades para pensar que hacemos algo para reducir las desigualdades sociales urbanas y tal, pero no es verdad. Entonces, políticamente ese es mi objetivo al tratar este tema. Pero para demostrar eso necesito, y es lo que estoy explorando, necesito instrumentos un poco finos, ¿no? Más allá de decir que el mundo es injusto y la ciudad también, ¿no? Eso, no sé. Eu queria agradecer a professora Núria pela sua palestra, por dividir suas ideias junto conosco. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até essa hora, desde hoje de manhã, sinal que vocês estão interessados e que a discussão está boa. Espero a todos amanhã, às 8h30 da manhã, para a nossa segunda mesa do seminário. Obrigada a todos, boa noite.